gustaría contarles una de las experiencias que pasé hace unos años. La verdad, nunca creí que me iba a encontrar en una situación de este tipo, pues casi siempre fui poco creyente de lo paranormal. Pónganse los auriculares, suban el volumen y apaguen la luz, porque están a punto de escuchar historias y relatos en el umbral de la noche. Comenzamos. Todo comenzó allá por el mes de junio hace unos pocos años. Estaba por llegar la fecha de mi cumpleaños y algunos amigos insistían en que teníamos que celebrar, por lo que al final de cuentas terminaron por convencerme en ir a unas cabañas a las afueras de la ciudad apenas unos pocos días antes de la fecha. El lugar es bastante turístico, por lo que por lo general esas cabañas, a pesar de ser rústicas y hasta cierto punto adentradas en la sierra, suelen estar bastante bien acondicionadas. Es bastante raro que llegues a necesitar algo como electricidad, gas o agua caliente, por lo que simplemente cuando llegamos al pueblo surtimos de todo lo que necesitábamos y nos internamos unos 20 o 30 minutos en medio de la sierra para poder llegar a la cabaña. El lugar era bastante grande, con una fachada típica de película clásica, con muros de troncos, puertas grandes de madera y techos igualmente formados por mitrales y grandes trozos de lo que fueron antes árboles. Tenía ventanas grandes con espacios para que entrara un poco la luz del exterior. Justo en la entrada había una gran sala con sillones y una gran pantalla de televisión. Igualmente había un pequeño espacio para una cocineta, una sala de juegos con una mesa de billar y algunos juegos de mesa acomodados en un librero igualmente lleno de obras clásicas, por si quisieras ponerte a leer algo. Pasamos la tarde bastante tranquilos jugando con unos balones que habíamos llevado, utilizando la mesa de billar o simplemente comiendo un poco de todo lo que habíamos llevado para el día. Algunos aprovecharon que nos saldríamos de nuevo al pueblo y tomaron alcohol hasta ponerse un poco más que felices. La tarde se pasó bastante rápido. Cuando nos dimos cuenta ya pasaban de las 12 de la noche y algunos de los que habían estado tomando se quedaron dormidos. Afuera de la cabaña el clima era fresco y con algunas ráfagas de viento de vez en cuando, cual si fuera a presagiar alguna lluvia. Total, estábamos en las temporadas. Éramos 10 o 12 personas las que habíamos hecho el viaje para celebrar mi cumpleaños ese fin de semana. En la fogata habíamos unos 8 más o menos, pues 3 o 4 estaban dentro de la casa aún pasados de copas. Pusimos a reproducir tu podcast meramente para entretenernos. Aquellos relatos provocaron que algunos empezaran a comentar sobre sus vivencias. Algunos se reían y otros aseguraban que todo aquello tenía una parte de cierto, por lo que había que tener bastante cuidado, o por lo menos respetarlo, ya que hay muchas cosas fuera de nuestra comprensión. Entre risas y algunas otras historias que platicaron algunos de los presentes, decidimos entrar a la cabaña. La mayoría seguíamos aún sin sueño, pero no queríamos jugar con el billar. Hurgamos entre los juegos de mesa y nos encontramos con un tablero de Ouija. Literalmente, era una tabla de madera de unos 45 por 30 centímetros, grabada con lo que parecía ser una pistola o un aparato de calor. Se notaba incluso quemada en algunas de las orillas y el relieve entre cada uno de los caracteres ahí plasmados era bastante notorio. El compañero que la tomó dijo que inmediatamente sintió como si algo dentro de esa cosa le hubiera estado llamando. Trató de pasarla de largo, pero uno de los que habían comentado ser escépticos decidió que sería un buen momento para poner a prueba si es que existían ese tipo de energías como todos lo decíamos. Terminó por convencernos casi a todos de jugar una ronda de Ouija. Incluso algunos de los que ya estaban durmiendo y pasados de copas despertaron para dicho evento. Entramos todos en la cabaña y cerramos las puertas y encendimos una fogata en la chimenea que había dentro de la cabaña. Solamente tomamos uno de los troncos que ya estaban encendidos para aprovechar el fuego. Apagamos todas las luces que había en la cabaña y a pesar de que algunos ya se habían puesto alegres con el alcohol, habíamos otros que no habíamos bebido más que refrescos y agua mineral.
por lo que estoy 100% seguro de lo que pasó. Yo no había tomado ninguna sustancia estupefaciente. Con la poca luz que llegaba de la chimenea hacia la mesa, nos sentamos en círculo y 2 personas tomaron el puntero sobre el tablero. Empezamos con la sesión. A partir de ese momento se pudo sentir un ambiente mucho más pesado de lo que había estado afuera, con las ráfagas heladas que llegaban de cuando en cuando. Algunos con una risa nerviosa decían que todo aquello solamente era un juego, que estaban moviendo el puntero a propósito. Afuera el viento arreciaba, pero sin señales de que fuera a llover. Eran solamente olas heladas de viento que llegaban repentinamente, justamente mientras hacíamos una pregunta. De repente, uno de los que estaba jugando lanzó una pregunta que iba a cambiar todo. «Ay, si de verdad hay algo entre nosotros, ¿cómo muestras que eres real?», dijo en un tono desafiante y con cierto punto de soberbia. El ambiente se tornó bastante más tenso de lo que ya era. Ni siquiera los incrédulos se atrevieron a dar una ligera risa o algo que pusiera a tela de juicio la osadez de la pregunta. El silencio permaneció apenas unos segundos, pero se sintió mucho más prolongado, pues este se rompió con una ráfaga de viento tan fuerte que provocó que la fogata de la chimenea casi se apagara por completo. Nos extrañamos de que el viento hubiera azotado con tanta fuerza, pues todas las puertas y ventanas estaban cerradas. Incluso uno de los incrédulos de inmediato intentó desestimar el ventarrón diciendo: «Ay, ¿quién fue el chistoso que abrió las puertas?». Nuevamente el silencio se apoderó del lugar. Prácticamente todos estábamos jugando. Solo había 1 o 2 personas a lo mucho que se habían quedado dormidas. Ni siquiera habían hecho el más mínimo ruido desde que habíamos empezado a jugar, mucho menos para haber pensado que se hubieran levantado para aprovechar el drama del momento. De repente, se escuchó como en la puerta que daba a la parte trasera de la cabaña, a unos 15 metros de donde estábamos, algo golpeaba desde afuera. Fueron 3 golpes bastante fuertes que hicieron que más de uno de nosotros se sobresaltara genuinamente. Por mi espalda empecé a sentir como un sudor frío me recorría desde la base del cuello. De inmediato después de los golpes se vino nuevamente otra ráfaga de quién sabe dónde, pero desde el interior de la cabaña, provocando que todos los vellos del cuerpo se me erizaran y que algunos de los que estaban jugando se levantaran de su lugar. Tenían la cara bastante pálida y desencajada, con una expresión incrédula que solamente se agravó aún más cuando, al dar una mirada en derredor, confirmaron que todas las puertas y ventanas de la cabaña aún seguían cerradas. Una nueva corriente azotó desde afuera de la cabaña. Las ramas de los árboles se mecían con brusquedad y las ventanas temblaban con cada una de las ondas que llegaban a azotarlas. Sugirieron que termináramos el juego, que no le siguiéramos dando más fuerza a lo que sea que estuviera manifestándose ahí. Pero justo cuando terminó de sugerirlo, aún había 3 personas sentadas con las manos sobre el puntero que se empezó a mover a pesar de la mirada incrédula de los que la sostenían. El puntero deletreó las palabras: «Ponme su pasta». Uno de los incrédulos que estaba de pie lanzó una mirada de enojo a los que sostenían el puntero, reprochándoles que por qué se burlaban de la situación. De inmediato soltaron aquel objeto y al unísono dijeron, casi como si fuera un coro: «Yo no estaba moviendo». En la puerta de la entrada, a unos pocos metros de donde estábamos sentados, volvimos a escuchar 3 fuertes golpes sobre la puerta de madera. Las ráfagas de viento del exterior habían cesado casi por completo. Los árboles afuera parecían haberse congelado en el tiempo. Ni siquiera los sonidos de las ramas o del viento se podían percibir. «Ya tiren esa madre», dijo uno de mis amigos apuntando al tablero que ahora estaba solitario sobre el suelo, con el puntero posado sobre el signo de interrogación. Nos reunimos todos de nuevo, encendimos todas las luces y empezamos a rezar tomados de las manos, casi todos con los ojos cerrados, pues dijeron que sería la forma en dejar de prestarle atención a las manifestaciones que aquella cosa estaba teniendo. Yo no lo cerré por incredulidad o por mera tontería de mi parte, pero pude notar que a las afueras de la cabaña algo o alguien estaba caminando.
Se podía observar una gran sombra que se desplazaba por las afueras, bloqueando la luz que pasaba a través de las pequeñas rendijas, inclusive en los marcos de la puerta. Después de unos minutos, todo pareció regresar a la normalidad. El resto de la noche permanecimos todos juntos. Incluso dormimos en la sala en lugar de tomar los distintos cuartos donde estaban las camas. A la mañana siguiente regresamos a la ciudad cortando el itinerario que ya habíamos planeado. Teníamos pensado pasar un rato en el pueblo, pero prácticamente nadie queríamos seguir en los alrededores de aquella cabaña. Yo sentía algo raro. Aún después de habernos alejado, por las noches me costaba conciliar el sueño y descansar. Incluso podía escuchar ruidos raros alrededor de mi cuarto a altas horas de la noche. A los pocos días, mi familia decidió comprar un pastel para festejar mi cumpleaños, solamente con los más allegados, mientras cantaban las mañanitas, con todas las luces apagadas a excepción de las velas. Cuando me mostraron el video, noté un par de figuras extrañas. Desconozco que hayan sido estas, pero terminé yendo con un chamán conocido de la familia, quien de inmediato me dijo: «Anduviste haciendo cosas que no debías, ¿verdad?». Me dijo que algo se me había pegado, por lo que me incluyó en un ritual con hierbas y cánticos en un lenguaje bastante extraño que me dejaron agotado al terminar. Sin embargo, al salir de ahí me sentí mucho más tranquilo. Por las noches pude volver a descansar y los ruidos extraños dejaron de percibirse. Llámenlo sugestión o como ustedes quieran, pero hay algo más en nuestros alrededores, algo que no siempre podemos notar, pero que si le damos la energía suficiente, puede manifestarse. Incluso puede llegar a ponernos en situaciones bastante perturbadoras. Muchas gracias por compartir mi historia. Y así llegamos al final de este relato. Situaciones bastante perturbadoras las que puedes llegar a pasar cuando te rodeas de personas que suelen retar a energías de las que desconocen sus capacidades. Déjame en los comentarios qué te pareció el relato o si has pasado por una situación similar. Igualmente te invito a que nos hagas llegar tus sugerencias al correo electrónico dracotrx13@gmail.com. Todas las historias son tomadas con su debido respeto y en cuenta para nuestras futuras entregas. En la descripción igualmente puedes encontrar nuestras redes sociales para que nos apoyes y sigas en ellas, especialmente en YouTube, suscribiéndote, dándole un like y compartiendo para poder seguir trayendo más contenido en todas las plataformas. Le mando un saludo a toda la comunidad que no nos ha dejado de apoyar y ojalá que pudieras compartir este relato con alguna persona que le pudiera gustar. Yo soy DracoTRX. Muchas gracias. Nos vemos.